Descubre Guayaquil. Entre el río y el estero nace una ciudad encantadora, valiente, guerrera y próspera. Una tierra que te espera y abraza, tan cálida como su gente. Descubre Guayaquil, perla del Pacífico, ciudad cosmopolita, vibrante y alegre. Nació mirando al río Guayas, al pie del Cerro Santa Ana, que aún conserva sus calles empedradas y casas patrimoniales, y creció para enamorarte con sus rincones mágicos, hoy dedicados al arte y la cultura. Desde lo alto, el faro nos guía para descubrir sus tesoros, sus bellos malecones, con amplios espacios y entretenimiento para todos, además de manifestaciones artísticas que reflejan con pasión nuestra identidad. Descubre Guayaquil y su exquisita gastronomía. Déjate sorprender por una explosión de sabores, desde las huecas tradicionales que reflejan la diversidad de la cocina ecuatoriana hasta lo mejor de la cocina internacional. Deleita tu paladar con nuestros productos estrella y conoce el cacao en todas sus formas. Descubre Guayaquil, puerta de entrada al Ecuador y al lugar más paradisiaco del mundo, las Islas Galápagos. Descubre Guayaquil, símbolo de progreso, puerto principal que no detiene el ritmo de su paso, ciudad viva, moderna, inteligente, innovadora, con espacios abiertos para disfrutar, fácil de recorrer y amar. Admira su desarrollo como uno de los destinos más importantes de la región, líder en Sudamérica para congresos y eventos, con fiestas, ferias, desfiles, congresos, conciertos y eventos deportivos todo el año. Guayaquil te espera para vivir emocionantes experiencias, un lugar al que siempre querrás volver. Guayaquil es mi destino. Hola, hola a todos. Muy buenas noches. Espero que me puedan escuchar bien. Bienvenidos. Mi nombre es Elsa Cortés y es un honor darles la bienvenida esta tarde-noche a la Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2020, adoptada a un formato digital que nos permite mantener esta cita anual que es tan necesaria. Este año prometía ser uno de grandes celebraciones por el Bicentenario de la Fundación de Guayaquil, pero la pandemia lo transformó en un periodo obligatorio de reflexión. Y qué necesario es que el orgullo que sentimos por ser guayaquileños y la celebración que hacemos por sus 200 años venga acompañada de una mirada crítica a nuestra ciudad. Aunque el cuidado mutuo ha prevalecido y gozamos de cierta estabilidad ahora, los más duros días de la crisis hicieron evidentes disparidades sociales y económicas que nuestra urbe, que fueron ampliamente denunciadas hace más de 70 años en las novelas que nos convocan esta noche. Nos han invitado a conversar sobre la imagen y voz propia de Guayaquil a partir de 3 novelas. Don Goyo, de Demetrio Aguilera Malta, Baldomera, de Alfredo Pareja Díez Canseco, y Las Cruces sobre el Agua, de Joaquín Gallegos Lara. Todos pertenecientes al grupo de Guayaquil e inscritos en el realismo social. Para abordar este tema nos acompañan esta tarde Fernando Balseca, quien estudió literatura en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en la Emory University de Atlanta y en la State University de Nueva York en Stony Brook. Actualmente es profesor principal en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Buenas noches, Fernando. Buenas noches con todos. También nos encontramos aquí con Carlos Villafuerte, quien estudió Comunicación Social con mención en Literatura, también en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y es magíster en Estudios de la Cultura, mención Literatura Hispanoamericana por la Andina. Es periodista y docente de literatura, de lenguaje, escritura académica, tanto a nivel secundario como universitario. Hola, Carlos. Buenas noches con todos. Y por último estoy yo, Elsa Cortés, graduada y docente de literatura de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, magíster en gestión de la cultura y gestora cultural de proyectos con adolescentes y arte. El día de hoy vamos a estar, en primera instancia, nosotros hemos preparado cada uno una pequeña introducción o un pequeño estudio
de lo que hemos visto cada uno de nosotros dentro de estas voces de la ciudad, y luego pasaremos a un momento en el cual intercambiaremos un poco más fluidamente. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por estar aquí con hoy esta noche. En la parte de abajo o en la parte de arriba, dependiendo si es que están en un celular o en una computadora, van a encontrar un botón que dice preguntas y respuestas o Q&A, si es que está en inglés su Zoom. Este es el espacio mediante el cual ustedes pueden interactuar con nosotros, hacer sus preguntas. Tendremos 10 minutos hasta el final de la charla para poder contestar sus inquietudes. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con Carlos y de ahí iré yo y cerraremos con Fernando. Muy buenas noches con todos nuevamente. Gracias por darse cita aquí para conversar de estas 3 novelas emblemáticas. Si yo tuviera que ordenar mi exposición en este momento, lo haría a partir de la intensidad con la cual se manifiesta la ciudad de Guayaquil en estas 3 novelas, y es la siguiente, el orden es el siguiente: Las Cruces sobre el Agua, Baldomera y Don Goyo. Por su trama, Las Cruces sobre el Agua es la novela de Guayaquil. En este contexto, la ciudad no es únicamente un espacio, la ciudad es el lugar vital de los personajes. Nosotros vamos conociendo a la ciudad y la ciudad se va construyendo y creciendo frente a nosotros, igual que los personajes, igual que Alfredo Baldeón, a quien conocemos siendo un niño de 7 años de edad. Es por eso que podemos decir que este texto da una imagen de Guayaquil en el tiempo bastante amplia, tal vez desde 1907 aproximadamente hasta 1936. Guayaquil habita en la piel misma de los habitantes, quienes, en este texto, quienes viven en el barrio del Astillero, que es el motor económico de la ciudad en ese entonces. Ellos viven la ciudad, la sienten, la huelen y la perciben tanto en la alegría de sus habitantes, en el movimiento comercial, como en los problemas que aquejan a la ciudad y que a los cuales les hacen frente con el espíritu de lucha propio de los guayaquileños. En Baldomera, por el contrario, Guayaquil es una suerte de cómplice observador de la historia de la negra Baldomera y su hijo inocente. Los personajes en este texto transitan de norte a sur por la novela. Entonces nosotros vamos a ver espacios diversos de polo a polo, porque Baldomera vive en la calle Olmedo, sobre el sector de 5 esquinas, pero trabaja en la Boca del Pozo. Entonces Baldomera todos los días recorre con sus enormes pasos la ciudad y nosotros podemos ver una serie de hitos de nuestra ciudad que se compaginan con los sentimientos del personaje en ese momento. Por ejemplo, cuando Baldomera pasa cerca de la cárcel o al pie de la cárcel, experimenta desazón y al mismo tiempo dignidad. Cuando pasa cerca del hospital, experimenta un poco de desolación porque su pareja, Lamparita, está ahí internado. Cuando pasa cerca del cementerio, un poco de sombría tristeza y al mismo tiempo que me importismo. Es decir, la ciudad se transforma en cómplice de los sentimientos de los personajes. En Don Goyo, en cambio, Guayaquil luce como una suerte de espacio lejano que es al mismo tiempo un lugar de posibilidades, tanto económicas como de aventuras o incluso de desgracia. Uno puede ir a la ciudad a mercar, uno puede ir a la ciudad a conseguir mujeres, o uno puede ir a la ciudad también y salir de ahí con una enfermedad venérea. Nosotros vemos a la ciudad a partir de los ojos de Cuzumbo, que es el personaje de Demetrio Aguilera Malta. Y lo interesante es que Cuzumbo se siente maravillado y un poco humillado por la grandeza de la ciudad, pero unos minutos después, él mismo termina diciendo, algún día voy a vivir en Guayaquil. Entonces nosotros podemos ver a Guayaquil desde varias formas en esta ciudad, en estos textos. Podemos ver que Guayaquil tiene una imagen en particular, suena de una forma particular, huele de una forma particular. A Guayaquil la observamos en el astillero, en las covachas que se describen, en las fábricas, la observamos en la legua, en el hospital, en las casas un poco más grandes con negocios en los bajos, la observamos en los edificios del centro, modernos, de madera o de cemento armado, de la calle Colón, por ejemplo. La observamos en los tranvías pintados de amarillo patito, dice el texto, y en los carros
que circulan veloces y asustan a las personas, pero no se atreven a circular por las calles poco pavimentadas en invierno porque se van a pique y de ahí no salen más. Guayaquil se escucha también como el rumor de abejas, de acuerdo de Metro Guiara Malta, la imagen es de él, no es mía, como un rumor de abejas al despertar en una colmena. Guayaquil suena a los pitos, a los silbatos de la zona del astillero que indican el fin de la jornada laboral. Guayaquil suena también a los niños jugando, a las mujeres riendo, a los hombres arrancando sones de guitarra. Guayaquil huele, siempre Guayaquil ha olido, Guayaquil huele a vaho de estero, a mangle, un poquito a podredumbre. Guayaquil huele a pan recién horneado. Es unas imágenes bien chéveres. Guayaquil huele a chicha agria, dicen los textos, fritada, carne en palito, muchines, y una imagen muy interesante, huele a sobaco de samba. Me parece espectacular eso a mí. Y finalmente, ¿cómo se siente Guayaquil? Siempre se ha sentido caluroso. Yo aquí estoy refugiado del calor de Guayaquil, pero se está afuera. Caluroso en extremo, bochornoso, eternamente húmedo, eso no ha cambiado hasta el momento. Y Guayaquil, disfrutable y amada, pero al mismo tiempo Guayaquil duele en sus covachas, duele este contraste de dos mundos. Guayaquil es un lugar de dos caras, las covachas en los márgenes y las casas que van mejorando en el centro, como muchas ciudades de América Latina, no podemos decir otra cosa. Entonces, Guayaquil se perfila atractiva, fragante y al mismo tiempo un poco repeledora para aquellas personas que viven tanto aquí como para aquellos que los visitan. Entonces, de esta manera, Guayaquil nosotros podemos observarla en las novelas. Sí, estoy total y completamente de acuerdo. De hecho, muchas de las cosas que voy a decir tal vez suenen así como que te copian la lección. Entonces esperemos que no nos pongan cero. Pero la verdad es que la lectura que yo hago de Guayaquil, a mí, en estos libros en particular, tengo como que este sentimiento de paradoja, inevitablemente, porque parece paradójico el hecho de que estas tres novelas logran generar una voz que tiene, o sea, una voz de una urbe que es propia, es decir, que es guayaquileña, pero lo hace a través de un coro de foráneos o de inmigrantes de primera o de segunda generación. Entonces Guayaquil es vista como un lugar que recibe, un lugar que da, y es a través de estos movimientos y estas minorías que vamos a conocer a Guayaquil. Así que de entrada sabemos que nos estamos perfilando hacia un tipo de Guayaquil en particular. Ahora, en estas novelas la mirada de Ciudad Puerto es configurada a través de las vivencias y de los sueños de estos trabajadores que llegan a ellas desde espacios rurales. Empezaré en cambio yo por el lado contrario, por Don Goyo, por la novela que está más alejada en sí de la ciudad por la cantidad de tiempo que ocurre esta novela fuera de ella. En Don Goyo la acción transcurre en la isla Cerrito de los Morreños, en el Golfo de Guayaquil, donde viven unos mangleros que van a Guayaquil, como ya dijo en ese caso Carlos, por razones netamente comerciales. O van a pagar víveres, conseguirlos, o a conseguir mujeres. De hecho, solo 11 páginas de la historia ocurren en Guayaquil y la imagen de la ciudad es presentada por la visita de Cuzumbo y es totalmente contradictoria. Por una parte tenemos estas primeras impresiones donde dice: anduvieron en medio de las viviendas miserables de las afueras de la ciudad, todas de madera. Transitaban sobre las calles sucias y mal cuidadas, respirando el aire malsano y fétido del ambiente. Esto debería llamarse Puerto Hediondo, de verdad. Esta imagen inicial cambia al subirse al tranvía, que con velocidad, y esta velocidad es algo que los abruma mucho, los transporta hacia el centro de la ciudad, donde las cosas se hacían grandes y mejores. Se sentían empequeñecidos, humillados por tanta altura y belleza, por tanta velocidad y fuerza. Y en la calle Colón, la cantidad de gente que trabaja y trafica las calles, más los elegantes y sobrios edificios, hacen que Cuzumbo diga: algún día viviré en Guayaquil. Pero sin embargo este primer enamoramiento, bueno, desamor, luego amor y luego desenamoramiento de nuevo que se da con Guayaquil, decae rápidamente en este momento en el cual Cuzumbo adquiere una enfermedad venérea y entonces Guayaquil se convierte en lugar de la podredumbre, y cuando regresa a ella para ser llevado a un hospital resulta que aquella medicina del blanco puede menos que la de Don Goyo.
Creo que en la descripción que hacen de la calle Villamil es posiblemente donde podemos encontrar parte de qué es Guayaquil. Parecían danzar las viejas casonas una danza de olvido. La fragancia del ayer se hacía emoción hasta en el último de las piedras que se arrimaban a los portales, como huyendo del ruido de la civilización. Allí se exhibía el comercio pequeño, la cantina y la miseria, el parpadeo soñoliento de una época que muere. Estamos en una Guayaquil que está renaciendo, y esta Guayaquil que renace va a ser constante dentro de nuestra literatura, siendo también esta un espacio donde toda la fiesta del puerto hecha canción de carne y movimiento describe a la Tauna. Ahora, esta Guayaquil es una voz que seduce con promesas y velocidad, aunque ya de una vez que la habitas puede resultar fatal. De hecho, no vemos que Cusumbo regrese a Guayaquil luego de esto realmente. Baldomero, en cambio, que sería la segunda novela, se desarrolla de forma casi exclusiva dentro de la ciudad y pinta una imagen que es casi cartográfica de la urbe. Realmente podemos reconstruir la ciudad a través de los paseos que hace Baldomero, como bien dijo Carlos, particularmente de su centro y de su periferia. Pero en esta novela, la voz de la urbe, en cambio, es una voz de confrontación constante. En primera instancia, la confrontación se da entre Baldomero y aquellos que gozan de poder. Y si consideramos que Baldomero es una mujer afro a inicios del siglo XX, aquellos que gozan de poder es un territorio muy amplio. Los hombres, su esposo, sus hijos, el doctor, la madrecita que cuida a la Lamparita cuando está en el hospital y, claro, los policías. Pero también está la confrontación que existe dentro de esta novela entre los militares y los civiles, entre los dueños de las fábricas y sus empleados. Esta confrontación no se limita únicamente a esas 6 páginas donde se recrea la huelga y la masacre del 15 de noviembre de 1922, que aquí sí voy a leerles una partecita de eso. Dice: mientras tanto, el jefe de la zona, un general de pelo en pecho, exclamó, lleno de rabia como un matasiete: ahora los barro, con orden o sin orden del gobierno, yo asumo la responsabilidad. Francamente, para el general esto era intolerable. Se hinchó románticamente su corazón. Se dijo que él salvaría los muy nobles hogares de la muy noble ciudad de Santiago de Guayaquil. Decidió, tomó el teléfono, pero no salió del edificio de la zona. Fue así que al llegar la manifestación frente al cuartel de policía, le recibió una lluvia de balas. Entonces, dentro de Guayaquil existen unas partes nobles que merecen ser salvadas de aquellas otras partes que no tienen este poder, que no tienen esta riqueza y que están tratando de bogar por estos derechos que deberían de tener. La voz de la lucha y la confrontación la encontraremos también claramente en el lugar de trabajo de Inocente, el aserradero San Luis, donde Honorio Paredes y su hijo ponen sus deseos por sobre el bienestar de sus trabajadores, como Celia María, quien es violada en reiteradas ocasiones por Honorario. Entre los otros trabajadores está Ignacio Acevedo, que es un español y una vez más es una voz foránea que da protesta ante el capitalismo de una forma pedagógica que realmente coquetea en ciertos momentos con lo panfletario. Una cosa importante de esta novela es que esta novela nos dice cosas de Guayaquil incluso cuando no está dentro de ella o cuando no hace alusión directa a Guayaquil. Las 2 ocasiones en que la narrativa nos aleja de la ciudad nos sigue hablando sobre ella como confrontación. La primera es el caso de Lamparita, a quien conocemos en Yaguachi, siendo el cuartero más infame de la zona, y lo acompañamos desde su amorío con Candelaria en Boliche hasta Guayaquil, donde conoce a Baldomero, luego de que le robaran. Al igual que Cusumbo, Lamparita se ve humillado por Guayaquil. El icónico ladrón de Yaguachi es engañado por unos ladrones de cartera. Para quien viene de otras provincias siendo cabeza de ratón, Guayaquil los ubica prontamente como colita de león. La segunda ocasión, en cambio, va a ser el viaje de Polibio a Catarama. El autoexilio se da porque en la ciudad no encuentra trabajo y prefiere ir al campo a realizar cualquier labor para tener que comer. Entonces Guayaquil, que es esa promesa de progreso, de labor, de trabajo, no lo termina haciendo para él. Y en este exilio, a quienes él encuentra a lo largo del camino se muestran amables, cosa que no le había sucedido en Guayaquil, y le brindan oportunidades que en la ciudad no tenía. Polibio pasa de ser retratado como un débil ser a ser un famoso cuatrero que infundía pavor en los patrones. Entonces, en ese caso, es un exilio que lo lleva a ser una vez más
en este caso como una cabeza de ratón a él. Y por último, y de forma muy breve, las cruces sobre el agua. La voz que se configura en las cruces sobre el agua es una de compromiso. Acompañamos a Alfredo Baldión y Alfonso Cortés junto a otros compañeros desde su infancia hasta su adultez en un barrio marginal y trabajador de Guayaquil. En esta dupla se verán reflejados dos clases sociales. Alfredo, hijo de panadero y obrero, será un hombre de acción, mientras que Alfonso, blanco de clase media, estudioso y con aires artísticos, será el pensamiento. Sin embargo, no son ellos dos el foco central, sino el coro de personajes que comienzan a bullir, que terminan de configurar esta voz del proletariado, que se alza en reclamo de justicia, para recibir balas de forma desmedida. Solo Alfonso sobrevive, y al volver a Guayaquil y ver las cruces que lanzan sobre el río cada 15 de noviembre en memoria de la matanza, siente esperanza de que el compromiso social no pare. Estas han sido muy brevemente mis observaciones respecto a cómo se configura esta voz de la urbe a partir de migrantes, básicamente. Bien, muchas gracias, creo que es mi turno. Ya llevo aprendiendo bastante de las intervenciones de Carlos y de Elsa. Espero que el público también esté disfrutando esta charla. Yo he hecho un tratamiento más o menos en orden cronológico para pensar algunos de los aspectos que se derivan de la novela que tienen que ver con este tema que se nos ha pedido reflexionar. Y lo primero que quiero señalar es casi al comienzo de la novela Don Goyo, de 1933. Hay una expresión interesante y significativa del deseo de este personaje que ya conocemos, que es Cuzumbo, que él está allí metido en el monte, siente una profunda vitalidad con relación al mundo natural, solar, húmedo, y dice con exclamación, si yo fuera a Rosal. Esto es importante porque esta es una novela en la que esos personajes me parece que están proponiendo una especie de fusión con la naturaleza. Publicada en 1933, uno podría pensar que hay aquí una propuesta ecológica también en toda esta discusión y debate con respecto de lo que es la ciudad y el campo. También quería otra cita. Yo creo que siempre es importante que tengan protagonismo, sobre todo los textos, porque esto se puede convertir en una invitación a la lectura, que me parece que es lo que todos nosotros queremos. Y es que Cuzumbo y me parece que el personaje Leitón llegan a Guayaquil por el estero salado a buscar provisiones. Y dice la voz que narra, anduvieron en medio de las viviendas miserables de las afueras de la ciudad, todas de madera. Transitaban sobre las calles sucias y mal cuidadas, respirando el aire fétido del ambiente. Esto debía llamarse Puerto Hediondo, dice el personaje, aludiendo entonces a toda esta reflexión que también ya hizo Carlos. Y cuando van hacia el mercado y se montan en el tranvía o tren eléctrico, Cuzumbo le parece que estar en esa máquina que causaba asombro y novedad en ese entonces, no es tan entusiasmante. Y dice que ese tren más andaba mi potranca. Entonces quiero retener estos elementos porque yo estoy pensando en una disputa que hay entre el mundo de la naturaleza y el mundo de la cultura. En Baldomera, de 1938, cuando Polibio, uno de los hijos de la protagonista, se desplaza a Catarama en este viaje al que ha hecho ya referencia Elsa, la voz narrativa dice lo siguiente: después la noche se encargó de poner paz y obligó al descanso de las cosas.
Se perdieron las dimensiones y las diferencias. Un afán totalizador cubría el río, el barranco, la montaña y el cielo. Solo la máquina del barco, nerviosa, chúcara como un potro, iba disonando en el gran ritmo general. Entonces, esto me llama profundamente la atención porque la máquina de la balandra, emblema de lo mecánico, la civilización, el progreso, todo eso que ya se ha señalado aquí, está enfrentada contradictoriamente porque la máquina se comporta como un potro, enfrentada contradictoriamente a lo natural. Y finalmente, en Las cruces sobre el agua, una novela de 1946, el comienzo, la primera línea, dice así: la calle herbosa de pocas casas y covachas y de solares vacíos no era casi más que una entrante de la sabana. Alfredo Valdeón corría rodando un suncho. El sol se ocultaba tras los cerros de Chongón. ¿Qué habría dentro del sol? Entonces, esto es interesante porque ya se ha señalado aquí toda esta propuesta de realismo social que está presente en la escritura de las tres novelas, tal vez más fuerte en la de Gallegos Lara y la de Pareja que en la de Aguilera Malta. Y entonces, aunque hay un pulso realista, la ficción se expresa en esta pregunta del narrador. Y lo que quiero señalar es esta pregunta de qué habría dentro del sol. Evidentemente es una pregunta de un realismo de otro orden. En todo caso, la primera idea que quiero plantear a partir de estos elementos referenciales de la novela es que lo urbano referido a Guayaquil, en el pasado, en este periodo que abarca casi 15 años, del 33 al 46, en el pasado pensar Guayaquil tenía que ver con una referencia con lo rural, se definía por lo rural. El campo producía la diferencia para mirar, imaginar y pensar la ciudad. En la novela es frecuente, ya se ha señalado aquí, estos personajes que experimentan migraciones internas. Entonces, esto es interesante porque hoy, y digo hoy porque siempre estamos actualizando la lectura, leemos textos de hace ya mismo, bueno, no, 80, 70 años, y sin embargo actualizamos con nuestra propia experiencia urbana de Guayaquil o de las ciudades en las que habitemos lo que leemos. En contraste, hoy la ciudad se define por sí misma. Hoy Guayaquil creo que no necesitaría una definición por contraste con el mundo rural, sino a lo mejor con otros espacios cosmopolitas, ¿no? Con otras capitales, con otras ciudades que sobrepasan ya los millones de habitantes. Es decir, creo que es importante pensar a la hora de valorar nuestras novelas que son leídas, cómo antes eran determinantes lo local y lo nacional. Esto es central para comprender el ámbito en el cual los sentidos y los contextos de esas novelas significan, mientras que hoy en cambio se ha ensanchado el sentido de dónde estamos localizados. Hoy no pensaríamos a la ciudad desde lo local, sino en una perspectiva más amplia. Esto para empezar. Gracias. Listo. Tenemos un par de comentarios de parte de espectadores. Creo que voy a tomar el segundo. Dicen, como muy bien mencionan, es un Guayaquil de oportunidades. Las tres obras nos dejan ver a Guayaquil grande desde la perspectiva del hombre de pueblo. Gracias por este análisis de la obra. A este comentario de aquí yo quisiera entonces añadirle una pregunta. Si es que estas obras nos permiten ver en Guayaquil como un Guayaquil grande para los hombres de pueblo, en este caso, ¿qué voces están ausentes dentro de estas novelas del Guayaquil de esta época?
hemos visto que hay presencia de migración, hay presencia de, en este caso, cholos, tenemos montubios, tenemos afros, pero ¿qué estaría tal vez faltando dentro de esta ciudad que se configura? ¿Qué voces no escuchamos? Bueno, yo creería que falta escuchar las voces de los extranjeros que vienen acá a Guayaquil, de comunidades extranjeras, comunidades de otros países. También tal vez falta un poco en estas novelas la voz de, del habitante del altiplano del Ecuador, del habitante de la sierra, cómo lo percibe él. Lo vemos un poco con el personaje del padre de Alfredo Valdeón, porque él viene también de la sierra y cuando él llega, lo sorprende el calor, lo sorprende el río, y de hecho, ahora que mencionas esto del migrante, eso también me plantea una otra pregunta más que quisiera dejarla en el aire. Guayaquil todavía causa esa impresión al foráneo que llega, todavía tenemos en las personas ese sentimiento de sobrecogimiento ante Guayaquil, por el mismo tiempo rendición ante la ciudad. Eso está dentro realmente como de las posibilidades y creo que vale la pena tal vez con eso explorar novelas de más adelante y también un poco nosotros mismos. En mi caso, mi respuesta va por el lado del género, netamente, y también comprendo la necesidad de que, bueno, estamos hablando de escritura de los años 30, 40, el género no era como un tema, pero en este caso tomo Baldomera. O sea, tomo una novela que tiene nombre de mujer, que en teoría tiene una protagonista, pero resulta que esta protagonista realmente es un hilo conductor. Es la historia de Lamparita, la que vemos, es la historia propiamente hablando de los hijos, la que vemos. Y en este caso, me tomé la molestia, Baldomera dice 2.200 palabras dentro de todo el texto que se produce. Y normalmente cuando está presente es para dar, se explaya y son sus momentos cuando tiene que dar consejos de vida, cuando tiene que decirle a sus hijos o a su posible futura nuera cómo actuar dentro de esta vida, y también cuando le toca hacer este gran sacrificio por inocente. Esos son los momentos donde realmente yo puedo escuchar hablar a esta mujer, pero realmente dentro del resto de novelas están limitadas a ser acompañantes, a ser propiamente prostitutas, que también está una presencia bastante grande, y son voces que están ahí presentes y que creo que han tenido que esperar bastante tiempo para ser escuchadas. ¿Yo tengo que decir algo o no? Si no desea, no hay problema, Fernando, tenemos más preguntas. Eh, a ver, a mí me parece importante la pregunta esta de qué voces faltan en la novela. Humberto Eco diría que ninguna. El texto literario es como es. El texto literario está compuesto por una serie de relaciones que se enlazan y se entrelazan de tal forma que esa es la novela. Porque entonces uno podría correr el riesgo de imponer el estado de nuestro saber que actualmente tenemos sobre las condiciones culturales que había en 1933, en 1938 y en 1946, fecha en la que se publican las novelas. Entonces, esto es lo interesante de la escritura. Entonces, con Humberto Eco podríamos decir ninguna, ¿no? Las novelas están completas, se entienden en el contexto. Yo creo que uno de los problemas fundamentales de la interpretación literaria y también de la comunicación humana en general es que perdemos de vista el contexto. A pesar de que sabemos que las circunstancias en las cuales se emite un mensaje es importante, muchas veces lo olvidamos. Entonces, en esa medida, claro, yo dije que uno actualiza la lectura y uno actualiza la lectura con la experiencia de saber, con la sensibilidad del mundo de hoy, ¿no?
Y efectivamente, entonces, este sería el otro lado de la respuesta. Hay voces que faltan, ¿no? Y faltan no por un defecto estructural, sino porque así era en el 33, el 38 y el 46, la conciencia, digamos así, narrativa de la cultura. Era lo que podían hacer estos escritores. Entonces, efectivamente, falta la voz de la mujer. La mujer tiene una posición sumamente marginal, incluso en una novela donde su protagonista le da nombre. Tal vez Baldomera sea de las tres, perdón, sí, entre las tres, la novela más descosida, ¿sí? Divaga, ¿no? Divaga en varias historias, ciertamente conexas con lo que va a suceder en la ciudad de Guayaquil. Y creo que eso es importante decirlo, ¿no? Estas novelas están escritas en el marco de una cultura masculina, ¿sí? Los narradores tienen esa perspectiva. Este es un señalamiento descriptivo, ¿no? No puede ser descalificativo, ¿no? Creo que estas evidencias que presenta Elsa, esto de haber contado 2000 y tantas palabras de Baldomera, ese es precisamente el ejercicio que nos muestra cómo los textos a veces, a pesar de que tienen unas determinadas intenciones, con el paso del tiempo, con el cambio de contextos, cambia. Entonces, en esa medida, las voces que hay en las novelas son las que están, hay unas voces que están silenciadas, porque efectivamente estamos ante escritores de sectores medios y a veces acomodados, en el caso de Aguilera, que desde su perspectiva retratan una visión posible de Guayaquil. El Guayaquil de Don Goyo, de Baldomera y de Las Cruces sobre el Agua no es el Guayaquil de esa generación, es el Guayaquil de esas individualidades que tuvieron una sensibilidad para poder captar esos problemas. Totalmente de acuerdo con que es uno de los Guayaquiles que se forman y ahora nos preguntan por otro de los Guayaquiles que se forman. ¿Cómo creen que ha evolucionado la voz de la ciudad en las nuevas novelas? Por ejemplo, en las novelas de Ernesto Carrión, en la que Guayaquil es muy importante, al igual que la trama, en especial en la novela El día en que me faltes. La voz de la novela. Yo leí la novela El día en que me faltes. Y me parece que hay en la literatura contemporánea, más o menos desde los años 70, 80, textos sumamente poderosos en donde la ciudad aparece como una máquina de sentidos y de significación. Estoy pensando sobre todo en Ricardo Piglia, ¿no? Que hace de la ciudad recorridos en los cuales la ciudad misma por sí misma significa. Pero me parece que en esta novela particular de Carrión, la ciudad es un paisaje. Yo creo que esta es una de las novelas más, entre comillas, clásicas de Carrión, en el sentido de que la trama policíaca y detectivesca lo obliga, ¿sí?, a poner como mayor atención e interés en los detalles justamente de, no sé, de esta delirante ficción que él crea de unos universitarios que han encontrado en los versos de Medardo Ángel Silva una cábala para tener una comunicación con el más allá, con los muertos, y efectivamente recorren la ciudad. Hay un ficticio monumento al poeta en el Parque Seminario que lo destrozan unos vándalos que son parte de esta logia, esta trama, pero la ciudad no es en verdad una potencia significativa, es simplemente un paisaje sobre el cual se desarrolla otros elementos fundamentales de la trama.
Claro, en cambio, en Incendiamos las Yeguas en la Madrugada, tenemos que sí existen dentro de todo estos dos Guayaquiles, el Guayaquil rico, el Guayaquil pobre, y tenemos más que todo a estos chicos, adolescentes, que están yendo del uno al otro, tratando de encajar dentro de este otro colegio y luego viéndose con las diferentes consecuencias de los trabajos y de las diferentes como fechorías que ocurren ahí. Pero en cambio, en esta particularmente, ahí sí Ernesto Carrión hace un acercamiento a las clases, que es un tema que se fue diluyendo en nuestra literatura a lo largo del tiempo. Ya, de hecho, si hablamos de Guayaquil, yo siempre me voy a regir un poco más por El Rincón de los Justos, que sé que igual es 1986, estamos ahí, pero de todas formas, en esta podemos ver esa marginalidad, podemos ver una Guayaquil que se reconstruye y que se reinventa, y creo que es algo que está bastante presente dentro de la literatura, esta noción de que Guayaquil nunca está terminada. De hecho, en Las Cruces sobre el Agua, al final, cuando Alfonso regresa, él menciona que Guayaquil es una ciudad en constante devenir. Yo creería que ese también es un signo que está siempre pendiente o siempre pende sobre la ciudad. El constante devenir, la constante transformación. Él, por ejemplo, se fija cómo al volver ya no está la Tahona, no está el puente de madera del 5 de junio, ahora está el puente de cemento armado. Entonces, de cierta manera, lo toma con un poco de nostalgia también. Se pregunta, ¿qué pasó con ese Guayaquil? Lo borraron de un plumazo, pero es una ciudad que constantemente está cambiando. Entonces, es algo que va a pasar siempre. Un poco respecto de esto de qué conforma Guayaquil, tenemos que Edmundo Aguilar dice que en la personalidad de la urbe también hay que considerar el río Guayas, el estero salado, los cerros de Chongón, el clima, el sol, el calor, la lluvia, todos estos elementos que aparte vimos en nuestras lecturas, lo impregnan todo. No solo nos dan algunas de realmente las imágenes más poéticas dentro de, sino que realmente son parte de la configuración de las personas que viven dentro de esta ciudad. Voy viendo, voy viendo. Había una pregunta interesante de Estuardo Vallejo, que en realidad yo también la tenía cuando estaba preparando esto. Él dice, suele considerarse la región más transparente de Carlos Fuentes como la precursora de la novela urbana en Latinoamérica, en la que Ciudad de México es el personaje de la obra. Puede decirse lo mismo de Las Cruces sobre el Agua, publicada en el 46, 12 años antes, que igualmente es una novela en la que en la ciudad de Guayaquil es el personaje. Yo me planteaba exactamente lo mismo, hasta qué punto la ciudad en Las Cruces sobre el Agua no es una suerte de personaje compuesto por el coro de múltiples personajes que nosotros vemos que se van construyendo poco a poco conforme va llegando la hora cero, por decirlo de alguna manera, del 22 de noviembre del 22. ¿Hasta qué punto puede ser Guayaquil un personaje? Yo creería que sí. Bueno, en esa parte, la verdad, yo no llego a decir que Guayaquil puede ser como que configurado como el único personaje dentro de. Siento que aquellos dos personajes en primera instancia principales que se plantean, que no sé por qué terminan llamándose de forma muy parecida, Alfonso y Alfredo, ellos sí terminan llevando adelante todo el peso ideológico, todo el peso de las acciones propiamente de las novelas, y es la historia de ellos en particular que perseguimos. Claro, a lo largo de esta sí vamos haciendo memoria, creo que dentro de las tres novelas es la que más memoria hace acerca de Guayaquil y de la cual podemos aprender más propiamente de nuestra ciudad. Pero no sabría decir si es que Guayaquil en sí es el personaje, al igual que sí puedo decir que Matavilela es el personaje más adelante. Bueno, voy a ver la última pregunta posiblemente. Bueno, todavía no tenemos más preguntas. Tenemos, Consuelo dice que son problemas que aún están presentes, pero eso no evita las otras imágenes que se genera de la misma ciudad. Sigue siendo fuente de todo, oportunidades, triunfo, fracaso, bienestar, malestar, pero todo acá es lucha diaria. Y la lucha en eso sí, sí, Guayaquil es conflicto, Guayaquil es lucha y está presente. Incluso Guayaquil es lucha cuando no está, cuando simplemente es el lugar donde tienes que ir a mercar o a dejar, es el espacio donde en este caso estaba el blanco, o de donde el blanco venía a llevarse los manglares y teníamos que dejar de talarlos por ello.
Entonces, en ese sentido, a mí, Don Goyo particularmente, este tono trágico que tiene hacia el final, de esta maldición hacia nosotros mismos por haber violentado nuestros principios ecológicos, me suena como futurista. Suena a algo muy necesario de leer en el año 2020. Guayaquil es muy poética hasta en su política. Quizá cree que eso influye en que salgan muchísimos escritores aquí. Ahí sí paso las manos a Fernando. No, no, yo... no sé, yo quería, antes de intentar responder eso, quería decir lo siguiente. Estamos en, ¿cómo se llama? En una mesa sobre urbe, ¿no? Nos han pedido hablar de eso. Pero yo creo que en la perspectiva de valorar la potencia que trae la estructura y el lenguaje literario, o sea, hay que pensar a esas novelas como más allá de que sean planteamientos sobre la ciudad. Yo no sé si los escritores tuvieron en mente, cuando estaban escribiendo sus historias, decir, por ejemplo, voy a escribir la novela de la ciudad. A lo mejor sí, a lo mejor no. Hay que hacer un trabajo de investigación, a lo mejor hay cartas, testimonios, pero yo creo que lo importante, a mí me parece que las novelas, que aunque tengan un paisaje urbano concreto y específico de Guayaquil, son mucho más y que según el estado de cada lector uno puede encontrar en las novelas muchas más cosas. Por ejemplo, yo solo quisiera referir el final de Baldomera, porque en cada una de las tres novelas que están marcadas por el realismo social, a mí me parece que hay una tensión de la fuerza de los escritores que la amplía, la amplifica esta noción de ser literatura y no necesariamente literatura con este adjetivo. Baldomera ha sido puesta presa, ¿sí? Entonces, esta es la frase final, el párrafo final de la novela. Dice, Baldomera despertó y sentóse bruscamente. Volvió a la realidad al instante. Al oír ese grito, ella oye que afuera grita alguien, ¿quién vive? ¿Sí? Creyó que era ella quien pasaba frente a la cárcel. Es decir, antes, Baldomera, como lo refirió, ya no me acuerdo si Carlos o Elsa, pasaba por la cárcel, oía, pensaba ahí en su pareja presa, pero dice, creyó que era ella quien pasaba frente a la cárcel luego de haber guardado sus artefactos en la tienda del italiano Landucci, como cuando al grito de quién vive, respondía airosa Baldomera. ¿Y qué pasa? O sea, estamos ante un desdoblamiento espectacular que está más allá del realismo social. Es la pregunta de qué habrá dentro del sol, en las cruces sobre el agua, que erosiona, ¿sí? Esa idea de que las novelas tienen solamente un plan, un recorrido, un camino, y más bien nos invita a pensar cómo la palabra escrita hace estallar sentidos. A lo mejor los escritores no lo sabían, ¿no? Querían hacer una imagen bonita, una metáfora, pero eso de allí, para pensar que efectivamente son novelas en donde está Guayaquil, pero que la posibilidad de trascendencia del acto estético, cuando uno lee la novela, va incluso a pensar en el desdoblamiento interior de la conciencia, del ser, estar dentro, estar afuera, es decir, nos abre un montón de sentidos. Sí, nos abre un placer estético, un acto estético en particular. Creo que con este último comentario ya cierro. Aprecio que mencionen que la falta de voz de una mujer es un rasgo descriptivo. Acabo de leer Las cruces sobre el agua, entre otras cosas, con un grupo de 19 a 22 años universitarios en Estados Unidos. Y conectaron con la novela de formas interesantísimas. No hay que descalificar, pero no se puede negar lo que los lectores del siglo XXI ven inmediatamente para que estas obras sigan vivas, porque sí valen el esfuerzo. Y creo que aquí conectamos con lo que estaba diciendo Fernando. Hay
una sensación de por medio, hay realmente un vuelo estético y unos sentimientos que se generan, que después van creciendo y que no necesariamente están ligados netamente a lo que está diciendo en la novela en cuanto a la ciudad en la que vivimos, sino que realmente hay una gran trama y aparte de esa trama hay mucho vuelo poético, que creo que eso es algo que se puede apreciar en las tres novelas. Entonces, como queda 1 minuto con 16, creo que es hora un poco de ir cerrando. Nos quedamos, bueno, la gente ha nombrado a Humberto Salvador, guayaquileño, que habla sobre Quito, cómo se va transformando en la novela, en la ciudad se ha perdido una novela. También nos preguntan cómo hacer para ampliar las novelas ecuatorianas que participan, no sé si ya debería decirlo en pasado, en la educación juvenil. Recuerdo haber leído a petición de los maestros del cole estas novelas y demás. Entonces, Carlos, creo que tú puedes cerrar con esta pregunta, ya que tú estás en el ambiente. ¿Cómo hacer para, cómo hacer para ampliar las novelas ecuatorianas que participan en la educación Educación juvenil? juvenil. Conectando la novela con el estudiante, conectando la novela con la realidad del estudiante y con el lenguaje del estudiante. El estudiante puede sintonizar con Baldomera dependiendo de cómo se la presentemos, con qué términos se la presentemos. A veces hay que tomar un poquito la novela esta aquí y bajarla un poquito nada más, sin que pierda la calidad literaria. Para mí es eso, simplemente que conecte. Sí, la conexión, y lo lindo de la literatura es que tiene varias formas de conectarse, como esta que hemos tenido esta noche. Realmente nos hemos quedado ya sin tiempo, así que antes de que nos interrumpan, les agradezco a todos por estar presentes aquí esta noche y poder hablar y poder discutir acerca de estas tres novelas que definitivamente son icónicas y que han elevado y han creado una voz propia para la urbe. En este caso, agradezco a Carlos por estar aquí esta noche, también a Fernando. Yo soy Elsa Cortés y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos veremos prontito porque aquí todos estamos dando vueltas en la feria. Hasta luego. Luego.